Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. También un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en este segmento maravilloso, donde cada semana estamos encontrándonos realmente esas conquistas, estamos descubriendo esas conquistas a las cuales tenemos que llegar. Realmente son muy indispensables para nuestra vida, para la vida de los demás y realmente pues para cumplir realmente con lo que nosotros tenemos que hacer. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a Dios, contentos aquí con ustedes nuevamente. Es un gusto. Un saludo a todos. Así es. Pues vamos a empezar, porque hoy también tenemos mucho de qué hablar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios porque estamos en una serie que llamamos Los Libertadores de nuestra vida. Está basada en los jueces de Israel. Hemos reflexionado en los dos primeros libertadores. El primero que fue Otoniel, que representa cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. El segundo libertador que vimos fue Ahab la semana pasada, que representa cuando la palabra de Dios entra a lo más profundo de nosotros. Hoy vamos a ver un personaje, pero les vamos a decir que esto representa cuando escuchamos la voz de Dios para obtener la victoria. Así es que el programa del día de hoy se llama Despiértate y levántate para conquistar. Sabemos que todos los días nos despertamos y nos levantamos. Es una costumbre en nuestra vida y no nos cuestionamos el despertar o levantar, solo lo hacemos. Pero hoy vamos a reflexionar en algo mucho más profundo, es la parte espiritual. Todas las batallas que libramos de los que creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor son espirituales y comúnmente llamamos pruebas y se reflejan en la vida o en aspectos terrenales, como son los problemas principalmente. Estas luchas se ganan en el terreno de la fe y se resuelven en nuestra vida terrenal. Así es que es bien importante que nosotros tengamos clara cuál es nuestra perspectiva de ver la vida, ver los problemas, ver la meta y llegar al propósito y voluntad de Dios. El texto base se encuentra en Efesios 5:14, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como hijos de Dios, nuestro enfoque principal está en el terreno espiritual, por eso lo decimos, y tenemos que discernirlo a través de Cristo y de su palabra. Vamos a leer un versículo antes de este versículo base del día de hoy, y es Efesios 5:13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y Cristo es luz. Y nosotros somos un reflejo de esa luz, como la luna es reflejo del sol, nosotros también somos reflejos de él. No es una luz propia, es una luz que proviene de él. Este versículo nos enseña que hay condiciones del ser humano que pueden estar ocultas para nuestra razón. Por eso la parte espiritual es otra manera de ver y otra manera de entender y de discernir lo que Dios nos quiere decir. Por eso se tienen que discernir, decía, en el ámbito espiritual y se resuelven a través del entendimiento de los problemas que vivimos en la vida terrenal. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos es el sentido espiritual. Físicamente tenemos que dormir para reponernos. Dice el 7, pues los que duermen de noche y los que se embriagan de noche, se embriagan. Esos son los criterios, propósitos y parámetros de este mundo. Embriagarse, lo de que es este mundo, no estamos hablando del vino, del licor, estamos hablando de los problemas, de las situaciones que este mundo tiene. Por ejemplo, la amargura. Recuerden que es algo que nosotros se nos puede pegar la amargura de alguien. El versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como su yelmo. Una persona está dormida significa que no está dispuesta a hacer la voluntad y el propósito de Dios. Puede ser un hijo al recibir a Cristo como su Salvador, pero no lo ha hecho como su Señor. Todo lo contrario es una muerte espiritual. Por eso dice, levántate de los muertos. Eso es un llamado para aquel que no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, pueda levantarse de una muerte o de una inoperancia espiritual a una vida espiritual viva y que puede ayudarnos a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Bueno, recordemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos diferentes a los que no creen en Cristo como Salvador. Nosotros vivimos bajo los principios y bajo la guianza de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto dice Mateo 11:15. Cuán importante es escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de escuchar la voz de Dios. Esto es tener oídos espirituales y ejercitados. En esta historia que vamos a hablar es cuando el pueblo de Israel tenía una actitud que estaba dormido espiritualmente. Por eso en las dos primeras programas de este tiempo que estamos viendo, el pueblo se volvía a dormir y Dios mandaba un libertador. Así es que vamos a empezar. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de una historia muy hermosa, ¿verdad? Se trata del cuarto juez de Israel y resulta que es una mujer, ¿verdad? Sabemos su nombre, es Débora. Y bueno, ella fue ejemplar. Ahorita vamos a ver varias cosas de lo que ella significó. Y fíjense, a pesar de no ser una líder militar, sí organizó un ataque contra el enemigo opresor cananeo. Bueno, la historia de ella la tenemos narrada ahí en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. En Jueces 4 lo tenemos narrado de una forma así en prosa y el capítulo 5 de una forma poética, ¿no? A manera de un cántico. Así que vamos a ir como que combinando los dos capítulos porque es la misma historia, pero narrada de diferente manera. Y bueno, el capítulo 4, como dice mi esposo, comienza diciéndonos la triste realidad de Israel en ese momento, ¿verdad? Entonces, el capítulo 4 comienza comienza con esto. Dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y pues por esa razón quedan bajo el dominio cruel, porque se nos especifica que era cruel, bajo el dominio cruel de Jabín, rey de Canaán en Azor. Y bueno, del capitán del ejército que se llamaba Císara en ese momento. Y bueno, si tenemos buena memoria y recordamos, este rey Jabín ya lo habíamos alguna vez escuchado y también esta ciudad de Azor también ya se nos había mencionado. Esto fue en tiempos de Josué, ¿verdad? Cuando él estaba al mando del pueblo, ya se había peleado contra este rey y peleado contra esa ciudad. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya habían pasado más de 100 años, entonces por lo tanto no era la misma persona, sino un descendiente. Pero bueno, se deduce entonces que Jabín era el nombre que se le daba al rey en turno. ¿Y qué pasa? Esta historia en tiempos de Josué la tenemos narrada ahí en Josué capítulo 11, que de hecho también vimos esta batalla en uno de los programas ya anteriores. Y bueno, fue una batalla, ¿verdad? Donde este rey Jabín había convocado a muchos otros reyes, eran multitudes en contra del pueblo de Israel, pero por supuesto que Israel venció porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una gran victoria y ahí se nos había narrado que habían vencido este rey y que habían quemado esta ciudad. Pero ¿qué pasa? Hay algo importante que se nos dice también ahí en
en Josué 11:13, que dice, pero a todas las ciudades de ellos que estaban sobre colinas, no las quemaron. Entonces, ahí se quedaron estos enemigos en esas colinas, ¿verdad? Y después de 100 años, después vemos que ahí están otra vez molestando al pueblo de Israel. Ahora, cosa interesante o curiosa, ¿verdad? Que se nos dice ahí en Josué 11 es que ellos tenían muchos carros, ¿verdad? Eran mucha gente y tenían muchos caballos y carros. Y ahora, acá, en tiempos de los jueces, acá ya en el capítulo 4 de jueces, se nos dice que este pueblo contaba con 900 carros. O sea que nos estaba ahí como que diciendo esto, que ellos confiaban en la fuerza de sus carros, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que ahí en el capítulo 4:3 leemos 900 carros errados y que habían oprimido con crueldad a Israel por 20 años. O sea que ellos ahí intimidaban a Israel con estos 900 carros, ¿verdad? Pero los estaban oprimiendo con crueldad. Sabemos cómo es el ciclo, el pueblo de Israel clama a Dios y Dios responde, ¿verdad? Pero bueno, aquí se combinó como el pueblo volvía a caer en pecado, en idolatría, pero aquí también otro factor importante, el enemigo después de tantos años se fortaleció, ¿verdad? Y es como empieza otra vez a actuar. ¿Qué nos dice esto a nosotros, verdad? Que hay que mantenernos siempre fieles a Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Nuestros antiguos enemigos, nuestros antiguos pecados se vuelven a levantar, vuelven a agarrar fuerza y otra vez van contra nosotros para oprimirnos, ¿verdad? Nos quieren volver a atacar o simplemente si ya no es lo antiguo, el mundo tiene nuevas cosas que ofrecer que siempre nos quiere apartar de Dios. Así que debemos ser siempre fieles. Así es, no debemos tener una actitud pasiva en el cristianismo. Si nos volvemos pasivos, es un estado de adormecimiento y eso es lo que no quiere Dios que haya en nuestra vida. Y bueno, la situación cuando surge Débora estaba muy complicada, ¿verdad? Ahí tenemos en el capítulo 5, 6 y 7, como dice, la gente evitaba las rutas principales, los viajeros no salían de los caminos sinuosos o torcidos y quedaba poca gente en las aldeas de Israel. O sea, imagínense, ya la gente no podía ni andar normal transitando, caminando por los caminos principales. O sea, era una opresión cruel que el enemigo tenía. Pero bueno, Débora hace algo al respecto. ¿Y qué se nos dice de Débora, verdad? Entendemos que era una mujer muy sabia porque el pueblo iba hacia ella para que ella los juzgara. También podemos deducir que tenía una comunión muy íntima con Dios porque escuchaba su voz y transmitía los mensajes de Dios al pueblo, ¿verdad? También ahí sí se nos dice que era una profetisa y que estaba sentada debajo de una palmera. Ahí lo tenemos en Jueces 4:4 al 5. Y yo veo esta palmera, ¿verdad? Como ella misma, una palmera es fuerte, es inquebrantable, ¿no? Hay seguridad ahí. Y yo así veo a Débora con estas características de la misma palmera. Y fíjense, el pueblo iba a ella, ni siquiera ella tenía que ir al pueblo, ella tranquila y segura ahí debajo de su palmera. Pero bueno, Dios le da un mensaje y es que convoca a Barak de la tribu de Neftalí para que se pusiera al frente de un ejército. Como dije, ella no era una líder militar, pero entonces es por eso que convoca a Barak. Hacen un muy buen equipo, ellos dos, y le dice a Barak que tiene que formar un ejército de 10,000 hombres de Israel. Algo interesante este número también, pero en el capítulo 5 de Jueces tenemos cómo fue el proceso de que juntó esos 10,000
hombres. Se nos dice ahí a manera de cántico, porque esto ya lo sabemos después, ¿verdad? Cómo es que 5 tribus sí acudieron al llamado de Barak y de Débora y fueron a pelear, ¿verdad? La tribu de Efraín, Benjamín, Manasés, Zabulón e Isaacar fueron prontos para participar en la batalla, pero también se nos dice que 4 tribus no quisieron ir, ¿no? Por ejemplo, se nos dice que la tribu de Rubén, aunque eran valientes, porque así lo menciona una versión, no fueron por quedarse sentados en las trincheras, así dice la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Entonces ahí se quedaron ellos muy pasivos. Ahora, la tribu de Gad dice que se quedó en sus campos y no cruzaron el Jordán para apoyar en la batalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? No quisieron arriesgar su vida para ir a la batalla, ellos estaban muy bien del otro lado del Jordán. ¿Qué pasó, verdad? Pudiendo ir, no fueron. Así es. Sabemos que la palabra nos dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que Él ponga el querer y no nada más se quede en una buena intención, sino el hacer sea el complemento. Sí, porque muchas veces nada más, la verdad, damos pretextos. Por ejemplo, la tribu de Dan se quedó, dice que en sus barcos, o sea, por cuestiones mercantiles o de trabajo, como muchas veces podemos decir nosotros, no, es que estoy muy ocupada con el trabajo, ¿verdad? Y ahora la otra tribu que tampoco fue Aser. Y que se quedó, dice ahí, literal, en la costa, acampando en los puertos. O sea, se quedó reposando muy tranquilamente, ¿verdad? Y bueno, lo triste es que quizá nosotros también ahora podemos dar pretextos para no enfrentarnos al enemigo y dejar que nos oprima, ¿no? O sea, dejar que haga con nosotros lo que quiera. Y esto es lo que pasa con el pecado, nos paraliza y nosotros podemos pensar que todo está bien y nos relajamos y contemplamos como otros sí luchan, ¿verdad? Por la conquista. No, aquí todo Israel iba a ser beneficiado, pero estas tribus no quisieron unirse a la batalla. Y como dice mi esposo, eso puede ser una actitud de que estamos dormidos, ¿verdad? Y por eso la invitación de Débora es de levantarnos. Y bueno, aquí sí Débora le dice a Barak que Dios le va a dar la victoria, pero también va a ser por medio de otra mujer que aparecerá después que se llama Jael. Y bueno, sí, como no tenemos tiempo para leer toda la historia, la conocemos, ¿verdad? Pero estos hombres de Císara, de este capitán, con sus 900 carros errados, va en contra de los 10,000 hombres israelitas al mando de Barak. Y bueno, ahí hay unas palabras que Débora le dice a Barak muy hermosas, las tenemos ahí en Jueces 4:14, que dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Y bueno, así fue efectivamente. Podemos leer en el versículo siguiente que dice: el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Miren, sus carros no le sirvieron de nada, que hasta tuvo que irse caminando, ¿verdad? Y pues por supuesto que iban a ser 900 carros en contra de los de Dios. Me encanta cómo dice el Salmo 68:17, y en la versión Dios habla hoy dice: Dios cuenta por millones sus carros de combate. Entonces, los carros de Dios en millones, ¿qué pueden significar 900? Que Císara estaba muy confiado en ellos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo fue esta victoria? En el capítulo 5 ahí de Jueces, muy poéticamente, Débora dice ahí: desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus senderos lucharon contra Císara, el torrente Quizón
los arrastró. Pues claro, ¿verdad? Dios usando su poder, lo sobrenatural, ¿verdad? Para nosotros, probablemente vino una gran tormenta que inundó todo y desbordó el torrente Quizón y pues se llevó a todos los carros de Císara, ¿verdad? Y bueno, esta fue una gran victoria. Dios la llevó a cabo, no el hombre. Sin embargo, Barak viene mencionado en los héroes de la fe, ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Y pues obviamente por eso sabemos que tuvo una gran fe. Y bueno, después, ¿qué pasa? Sísara sale huyendo y es cuando se nos menciona a Jael, ¿verdad? Y ya no lo decimos completo esto, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? Está Jael con un martillo, con un mazo, le entierra en la sien a Sísara una estaca, ¿verdad? Y ahí él muere y bueno, se puede escuchar esto muy, muy violento, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Este martillo, este mazo, no es otra cosa sino un símbolo de la palabra de Dios. Ahí en Jeremías 23-29 leemos esto. Dice, ¿no quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Y así es, ¿verdad? Este martillo que usa Jael, le enterró este estaca en las sienes como símbolo de verdad de que los pensamientos de Císara estaban en él mismo y en su confianza, en sus fuerzas, en sus carros, ¿verdad? Y la palabra destruye eso, porque nuestra confianza no debe estar en nuestras fuerzas o en lo que tenemos, sino solamente en Dios. Esta es la gran enseñanza que tenemos con este martillo que usa Jael en sus manos. Ella era muy habilidosa en el martillo, ¿verdad? Porque se dedicaba a trasladar la tienda de campaña donde vivía de un lugar a otro, así que sabía usarlo. Y esto que nos dice que debemos de ser hábiles en el uso de la palabra, ¿verdad? Para que cuando el enemigo esté ahí presente, en estos pensamientos que van en contra de Dios, podamos acabarlos con la palabra de Dios. Y bueno, esta es una gran victoria, ¿verdad? Jael siguió a Dios, se puso del lado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y esta victoria acaba con un cántico que, como les digo, ahí tenemos en Jueces 5, y esta Débora invita a alabar a Dios, a darle toda la gloria y honra, y pues qué mejor manera de terminar una victoria siempre con alabanza a Dios. Pero hay unas palabras dentro de este cántico que me gustan mucho, y ella dice, ¿verdad? En algún momento del cántico dice, marcha, oh alma mía, con poder. Y esa es la actitud que debemos tener siempre, ¿verdad? Que Él está con nosotros, Él tiene poder. Y bueno, así que marchemos en esta vida con el poder de Dios. Así es. Bueno, gracias a Dios porque podemos encontrar, les digo, en la Biblia un sinfín de historias que nos enseñan. No importa a veces que estén en el Antiguo, en el Nuevo Testamento podemos también ver lo que pasó en el Antiguo Testamento y podemos ver cómo es que Dios nos habla. Débora nos enseña cuán importante es escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Si la condición de un hombre en su casa es estar dormido espiritualmente, Dios levanta a mujeres valientes que escuchen su voz para liberar a su casa del pecado y opresión que nos agobia a las familias en este mundo. Así es que, hombres, tomen nota de esto. Es importante aclarar que aunque un hombre no esté dormido espiritualmente, la mujer también escucha la voz de Dios y la guianza del Espíritu Santo. No es porque el hombre esté despierto y levantado espiritualmente, no significa que Dios no le vaya a hablar a una mujer. La situación de Débora es que los hombres, no sabemos qué pasaba, pero ella fue
esforzada y valiente. Entonces, pero también hay casos en que la mujer está dormida. Para cumplir el propósito y voluntad de Dios, sabemos que la mujer sabia edifica su casa, pero tiene que tener un conocimiento de la palabra de Dios. No por naturaleza es sabia, es por diseño, pero tiene que alimentarse para ser sabia. Entonces, para cumplir el propósito de Dios para su vida personal, también como esposa y también como familia. Esta es una condición del ser humano que no tiene activada su vida espiritual cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Lo que se hizo también Jael es muy importante que nosotros lo comentemos, porque la palabra de Dios se escribe en el corazón y no en la mente, podemos saber de memoria, pero en el corazón es donde podemos nosotros, jamás va a ser borrada en el corazón. Y esta derrota la mentalidad. Por eso cuando vemos a Jael que le clava en la sien a Sísara, Sísara. vemos que la palabra está en el corazón, no está en la mente, les digo, y la mente nos hace, no, el corazón nos ayuda a activar esa palabra, a que verdaderamente vivamos por ella. Entonces, vamos a Proverbios 23-26. Miren lo que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él no quiere nuestra mente solamente, Él quiere todo, pero principalmente que le demos el corazón. Regresando a Jueces 5:12, nos dice: despiértate, Débora, despierta, despierta, entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y lleva a tus prisioneros. Vamos al texto de Efesios 5:14, que nos dice: por lo cual, y ese es el versículo base, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El por tanto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Pero vamos a ver 7 consejos sencillos que solo es cuestión de que los leamos. Y mayor interpretación, la palabra muchas veces se explica muy directamente. Y está en Efesios 5:13 y 14 hemos leído. Vamos a leer los 7 consejos que siguen en los siguientes versículos. El 15 dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. Nos hace una advertencia. Tenemos que tener atención de cómo vivimos. No vivimos como los del mundo. Tenemos una vida diferente. Entonces, no nos amoldemos a este mundo. No vivan ya como necios, sino como sabios. Acuérdense que la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es importante que nosotros veamos que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que meditamos nos edifique delante de Dios. El versículo 16 es el segundo consejo. No sean pues insensatos, es decir, no actúen sin pensar antes lo que están haciendo. Dice: procuren entender cuál es la voluntad de Dios. La primera dice: aprovechen el tiempo. La segunda nos dice: procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y vamos al versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. En la Reina Valera dice: hay disolución. Y porque cuando hay un desenfreno o hay disolución, esto arruinará nuestra vida. Dice: más bien, llénense del Espíritu. Estos sean llenos del Espíritu Santo. Este es otro consejo más. El 19, versículo 19 dice: hablen entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Débora cantó, alabó. Y eso es bien importante. La alabanza nos ayuda a tener una comunión con Dios, pero también la alabanza nos ayuda a tener comunión con nuestros hermanos. Dice: más llénense, canten y alaben al Señor con el corazón. Con el corazón. Nuevamente nos habla que el corazón es algo tan importante. Por eso la palabra nos dice que debemos cuidar sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Haciendo música, dice otra versión, al Señor en el corazón.
Hay un canto que puede salir de nuestro corazón, que no es algo que alguien haya cantado, sino en nuestro corazón canta y alaba a Dios. El versículo 20, que es la sexta, dice: ten siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que no nos gustan, pero aquí dice: den gracias por todo a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso debemos darle gracias. Por eso debemos decir: Señor, ¿qué tengo que aprender en esta situación difícil? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo escuche? ¿Qué quieres que cambie en mí? Y el consejo 7 dice, el 21, el versículo: cultiven entre ustedes una mutua sumisión. Sométanse los unos a los otros. La mujer, sabemos que hay una autoridad en el hombre, pero el hombre también tiene que estar sometido a Dios y sometido a su casa y a su esposa, porque les pertenece. Ella me pertenece a mí y yo le pertenezco a ella. Entonces, hay una sumisión, es servicio, con humildad. Vamos a concluir en esta mañana diciendo unas palabras que Dios le dijo al profeta Isaías en Zacarías 4:6. Estamos hablando en la Nueva Biblia de las Américas y dice, a ver, Lili, ayúdame a leerlo. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Podemos ahí cambiar por nuestro nombre, Lili Leonardo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Otra versión dice el Todopoderoso. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos gracias a Dios porque nosotros somos los primeros edificados en este programa y queremos compartirles lo que Dios pone en nuestro corazón que les digamos. Así es que gracias por estar con nosotros en Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquista. Gracias y que Dios les bendiga.